Muy buenas noches, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Gracias al Señor que nos permite poder estar aquí. Es una bendición el poder llegar a su día santo, al día santo del Señor. Y entonces quisiera en este momento, hermanos, compartir con ustedes una pequeña reflexión. Esto que voy a compartir con ustedes surgió por algunas preguntas que me hicieron algunos muchachos de la iglesia. Saben que se me acercó uno de los jóvenes de la iglesia y me decía: pastor, sabe que en la escuela me están pidiendo que vaya los sábados, y no sé qué hacer. Y él estaba pesando entre si ir a sus clases o ir a la iglesia, ¿no? A adorar al Señor. Y él estaba en duda, estaba poniendo en balanza qué era lo mejor, cuál era la decisión que él debería de tomar. Platicamos con él un poco, oramos con él, pero yo creo eran de la misma escuela o algo, porque al siguiente día llega una jovencita ahí conmigo y me pregunta nuevamente la misma pregunta: pastor, sabe que estoy siendo requerida los sábados en la escuela. ¿Qué hago, pastor? Mire, yo sé que ahí viene el día de ayuno y oración. Y me decía ella: yo deseo con todo el corazón adorar al Señor. Y me decía que ese día ella iba a ayunar para que Dios pudiera poner los medios para que ella pudiera ir a la iglesia y adorar a Cristo Jesús. Eso me llenó también de gozo, hermanos, y de emoción, el saber que uno de los muchachos estaba poniendo en balanza, pero había otros que estaban decidiendo. Y estaba esta jovencita diciendo: pastor, yo quiero ayunar, porque yo sé que Dios me va a responder. Y le dije: y mira, lo primero que voy a hacer es ayunar contigo. Le digo, para pedirle al Señor que ponga todos los medios para que tú puedas ir a la iglesia sin ningún problema. Saben, hermanos, este mensaje que voy a compartir es a raíz de esa ocasión que platicamos con estos jóvenes. Y recordé yo esta historia que voy a compartir con ustedes en el capítulo 5 de Marcos. Ustedes conocen esta historia también, cuando Jesús sana al gadareno, ¿se recuerdan? Al endemoniado gadareno. Lo primero que quisiera comentar es que nosotros vemos aquí en esta historia, en Marcos se dice que era un hombre. Marcos dice que era un hombre. Pero Mateo, en el capítulo 8, donde viene registrada esta misma historia, dice que eran dos. Tal vez algunas personas llegan a pensar que la palabra de Dios se contradice, ¿no es cierto? Algunas personas llegan a pensar que la palabra de Dios o Dios mismo se contradice al encontrar estas diferencias en la palabra de Dios. De que aquí Marcos dice que era uno y allá en Mateo nos encontramos que eran dos. Dice, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pero saben, hermanos, no es que la palabra de Dios se contradiga, y mucho menos Dios se contradiga, sino que aquí nosotros podemos ver que cada evangelista primero da énfasis a lo que ellos querían resaltar en la historia. Ellos querían resaltar, por ejemplo, Marcos, a un hombre que fue sanado, que le llamó más la atención a él y que quería ir con Cristo Jesús, quería seguirlo. Mateo resalta dos, les decía, pero vemos aquí, hermanos, que hay algunas diferencias también, porque uno era testigo de primera mano o ocular de lo que había sucedido, pero el otro le habían contado la historia. Sí vemos esas diferencias por esos detalles. Marcos
le habían platicado también. Pero saben, también nos encontramos, por ejemplo, la situación en que, miren, si yo les pido aquí, a los que están aquí reunidos, y les pregunto si me pueden describir mi corbata, ¿de qué color es mi corbata? O Isaac, ¿cómo me pudieses describir la corbata? Es una corbata así, color de cremita y blanco con rayas grises y azules diagonales. Ok, rayitas diagonales, con esas rayas azules, grises y blancas, ok, bueno. Hermano, ¿usted cómo pudiese describir, si yo le preguntara qué está viendo de mi corbata, cómo me la describiría? Está muy bien la corbata, está llamativa, trae la franja celeste, combina con la camisa y todo. Ok, que combina con la camisa, que está bonita, ¿no? ¿O cómo dijo, hermano? Llamativa, perdón, está llamativa. Entonces, miren, si vemos aquí, estamos describiendo una misma cosa, ¿no? La corbata. Pero cada uno está dando detalles diferentes de lo mismo, ¿no? Es algo parecido a lo que sucede con los evangelistas aquí. Aquí vemos que Marcos resalta que era un hombre, porque eso fue lo que él quería resaltar, y que ese hombre había querido ir con Cristo Jesús, y que Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que quería resaltar Marcos. Pero vemos aquí, hermanos, pueden imaginarse esta historia. Yo al leerla estaba viendo que, imagínense a este hombre que lo ataban, dice la Escritura, le ponían grillos, le ponían cadenas, ¿y qué hacía con las cadenas? ¿Se acuerdan? Las rompía, las despedazaba totalmente. Dice ahí el versículo 4, pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie, dice la Escritura, lo podía dominar. Imagínense ustedes, si ustedes aquí en la colonia donde ustedes viven, en el fraccionamiento donde ustedes viven, que hubiera una persona así, ¿pasarían ustedes por donde está esa persona? Oye, ya sabes que ese hombre es tremendo, ¿no? Pues trataríamos de rodear, ¿no? De ir por otra parte para no sufrir daños, para no encontrarnos con él. Porque este hombre aún hasta a sí mismo se hacía daño, dice la Escritura ahí en el versículo 5. El versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, dice la Escritura. Entonces dice que va llegando Jesús, y este hombre va directo a donde estaba Jesús, pero como queriéndole hacerle daño, pero cae de rodillas delante de Jesús. Ahora, miren qué interesante, hermanos. Jesús le dice aquí a este hombre, dice solamente las palabras: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan qué le dijo? Me llamo Legión, porque somos muchos. Ustedes saben de antemano cuánto es una legión, ¿no es cierto? Se dice que una legión son 6,000 hombres de infantería y como 700 de a caballo, ¿no? Jinetes. O sea que son como unos 6,700, ¿no? Aproximadamente, una legión. Pero eso no es lo importante aquí. Solamente dice porque somos muchos. Y le rogaba, dice, que no lo enviasen fuera de aquella región. Estaba allí en el monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaban ahí. La palabra de Dios dice un poquito más adelante cuántos eran, ¿se recuerdan? Eran 2,000 cerdos. Ahora, yo no sé, yo quisiera preguntarles a los que están allá en casita y a los que están aquí, no sé si pudiéramos sacar cuentas de cuánto es en un cerdo aproximadamente.
¿Por qué quiero sacar esta cuenta? Porque creo importante el resaltar, hermanos, la pérdida que estas personas tuvieron. Porque dice que este hato de cerdos, se introdujeron estos espíritus, estos demonios en ellos, y dice que se fueron a un despeñadero. Y allí murieron. Allí murieron esos cerdos. Eran como 2,000. Cuando las personas vieron, los que cuidaban los cerdos, vieron lo que había sucedido, ¿se acuerdan qué hicieron? Fueron rápido a avisar lo que había sucedido, pues ellos lo estaban cuidando. Imagínense ustedes, ahora la pérdida, no les fueran a echar la culpa a ellos, ¿no? Ahora ellos lo que hacen es ir y dar aviso de lo que había sucedido. ¿Cómo habían perdido esos 2,000 cerdos? Imagínense ustedes, ¿cuánto cuesta un cerdo? Bueno, los adventistas no sabemos lo que cuesta un cerdo, ¿no? Pero no sé si lo podemos googlear por ahí. ¿Cuánto cuesta un cerdo? Imagínense ustedes, pónganle, y cuánto pesa también, porque creo que el costo del cerdo es de acuerdo al peso, ¿no? Porque es por kilo, creo que se vende estos animales. Imaginen ustedes, yo busqué un poquito, creo que cuesta como 40 y tantos, como 43, 45 pesos, por ahí, alrededor de 45 pesos un kilo de ese animal. 45 pesos. Ahora, 45 pesos, pónganle que un cerdo pese, no sé, unos 50 kilos. Unos 50 kilos, pónganle esos 45 por 2,250 pesos un cerdo. Si lo pusiéramos al precio de acá, ¿no? Y si pesara 50 kilos. Vamos a dejarlo como un promedio. Ahora multiplíquenlo por 2,000. 4,5 millones de pesos. ¡Wow, hermanos! Es un dineral, ¿no es cierto? Es un dineral. 4,5 millones de pesos. Se me acabaría así de estarlos, se me resecaría la boca, ¿no? De estar cuente y cuente, ¿no? Todo este dinero. Imaginen ustedes la pérdida que habían tenido en un momento. Y entonces lo que hace esta persona es ir y dar aviso de lo que había sucedido, porque habían perdido todo. Dice el versículo 14, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús, hermanos, y ven al que había sido atormentado del demonio. Imagínense ustedes. No podías pasar antes por ese lugar, porque corrías el riesgo de que te hiciera daño. Si aún hasta él mismo se hacía daño y tenía una fuerza sobrenatural, ¿no es cierto? Que para que haya roto cadenas y las haya despedazado, imagínense ustedes, no pasaríamos por nada por ahí, por ese lugar. Pero dice la Escritura que estos hombres vinieron a Jesús y vieron al que había estado en esa condición. Ahora lo ven sentado, hermanos. Lo ven sentado. Y dice la palabra de Dios. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Imagínense ustedes ahora el milagro que había sucedido, hermanos. No sé qué nos hubiera llamado más la atención. Yo quiero en este momento que nosotros veamos qué te hubiera llamado a ti la atención más. El ver ahora a ese hombre que no podías pasar por ese lugar, que hacía daño a las personas, y hacía daño a él mismo, que estaba siendo atormentado, ahora lo ven sentado y en su juicio cabal, dice, y vestido. Imagínense ustedes el milagro tan grande que Dios hizo en esa persona, y no solamente en esa persona, porque ahora el pueblo no se iba a ver afectado, hermanos, con esa situación de ese hombre. Todo el pueblo iba a salir bendecido. Pero ellos no les llamó la atención eso, no se detuvieron en ello. Vieron al hombre, ¿cierto? Lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal, pero lo que más
lo que más llamó la atención de estos hombres era lo que había sucedido con los cerdos. E hicieron algo con Jesús. Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Imagínense ustedes, hermanos. Le empezaron a decir a Jesús que se fuera de la ciudad, que se fuera de ahí, de la región. No querían ver más a Jesús, hermanos. Pueden imaginarse ustedes, por eso el título de este mensaje es Cuando Jesús no es bienvenido. Porque aquí en esta ciudad, hermanos, en Gadara, no fue bienvenido Jesús. Dice la palabra del Señor que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Oiga, hermano, miren ustedes, no pudieron, o fue más importante para ellos, hermanos, la pérdida que habían tenido, lo material, esos 4 millones que sacamos ahorita, de 4,5 millones, no, y si somos más estrictos, pues pudo haber sido que había animales más grandes, ¿no? O de más peso. Nosotros lo dejamos en 50 kilos, pero imagínense ustedes, hermanos, esta situación. Que te llame más la atención, hermano, la pérdida material. Si vieran, hermanos, cuánto... el otro día se me acerca un hermano y me dice: pastor, ¿sabe que me están ofreciendo un trabajo muy bueno? Ah, sí, hermano. No, hombre, pues gloria a Dios. Pues ni tanto, pastor. ¿Por qué, hermano? Si está muy bueno el sueldo, ¿no? Dice. Sí, pastor, me dice, pero quieren que vaya los sábados. Y pues, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve usted? Como diciéndome a mí si le daba la autorización, ¿no, hermano? Si le daba la autorización para que él pudiera ir ese día a trabajar. Pero, hermano, nosotros sabemos la respuesta, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabemos esa respuesta. Pero él quiso venir a preguntarme como pensando si acaso el pastor me dice, voy. Siento así, ¿no? Como que la pregunta de él iba más dirigida a eso, ¿no? Si me dice el pastor que sí, bueno, pues el pastor me dijo, y ya voy a poder trabajar y ganar bien. ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos? Porque estas personas renunciaron a cualquier posible bendición de Cristo Jesús. Jesús iba apenas llegando, hermanos. Iba apenas llegando a la ciudad. ¿Se recuerdan? Se acababa de bajar de la barca. Hizo el milagro. Imagínense ustedes todos los milagros que pudo haber realizado al entrar más en esa ciudad. Pero ellos renunciaron a cualquier posible bendición de Cristo Jesús. Su elección pesó más, hermanos. Pesó más la pérdida material que ellos habían tenido que la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Y no sé si me va siguiendo con lo que sucede las decisiones que nosotros tomamos diariamente, hermano. Cristo Jesús o las cosas de este mundo. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas, ¿cuántas dice, hermanos? Todas. Y dijo Bullón, ¿y qué es todo? Pues todo, dice. Entonces, todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Si nosotros buscamos primeramente, ¿a quién, hermanos? A Cristo Jesús, el reino de Dios. Pero a veces nosotros pensamos diferente. A veces dejamos a Jesús en último lugar y creemos que primero debemos de buscar las cosas de este mundo. Aplicamos el versículo al revés, ¿no es cierto?
Mas buscad primeramente las cosas de este mundo y entonces Jesús ahora vendrá por añadidura. ¿Es eso lo que dice el versículo, hermanos? ¿Verdad que no? La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La elección de estas personas fue a causa de las pérdidas que ellos habían tenido. El decirle a Jesús que no era bienvenido en esa ciudad, en esa región, que no era bienvenido ni a sus casas, ni a sus familias. Imagínense ustedes, hermanos. Yo en este momento quisiera tomar, para concluir, quisiera tomar el verso de Apocalipsis 3:20, ¿se recuerdan? Muy conocido. He aquí, yo estoy, ¿cómo dice? A la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué dice, hermanos? Si alguno oye mi voz, ¿y qué hace? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no le decimos a Jesús, hermanos? Señor, ya no toques más puertas. Nosotros te abrimos la puerta de nuestro corazón. Jesús aquí no fue bienvenido, hermanos. En esta ciudad de Gadara, en este momento, en la historia que estamos contando, la gente tenía temor a que la presencia de Jesús, hermanos, cambiara sus vidas por completo. Yo quiero invitarte en este momento para que dejemos que Cristo Jesús entre a nuestra vida, hermanos. Y así también como dice Lucas capítulo 5 en la historia de Simón, ¿se recuerdan cuando Jesús llega allí a donde él estaba pescando y le dice, Simón, préstame tu barca? Y desde ahí comenzó a predicar. Y entonces después lo llama y le dice, Simón, boga mar adentro. ¿Se recuerdan de esa historia? Lo que hizo Simón fue dejar a Cristo Jesús que entrara a su vida. Y eso cambió por completo, hermanos, toda la vida de Simón Pedro. Tanto así que cayó de rodillas delante de Jesús y le decía, quítate de mí, delante de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le hace la invitación, ¿se recuerdan? Pedro, ahora serás pescador de hombres. Y comenzó a seguir a Cristo Jesús, hermanos. La llegada de Cristo Jesús a nuestras vidas cambia por completo todo, hermanos, para bendición. Y yo quisiera invitarte para que le dijéramos a Cristo Jesús, Señor, ya no tienes por qué estar tocando más puertas. Yo te abro la puerta de mi corazón. ¿Cuántos estaríamos dispuestos, hermanos, a decirle eso a Jesús? Dios nos bendiga, mis hermanos. Quiera el Señor que este día santo de nuestro Dios podamos gozar de la compañía de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra casa, y que su presencia pueda seguir transformándonos por completo para honra y gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.